recomendaciones. Para ello, algunos de repente aspectos puntuales, ya al momento, ¿no? Nosotros habíamos indicado al momento de desarrollar una investigación, sea tesis o sea artículo, siempre debemos de capacitarnos, eso ya lo habíamos indicado, también que necesitamos investigar bastante, tener mucha creatividad para presentar cualquier parte de la tesis y sobre todo pues las ganas de poder hacerlo, de querer hacerlo, ¿no? Para que nos pueda salir todo bien. De ahí también jugaba un rol muy importante el asesor. En este caso debía tener conocimientos, experiencia, de preferencia que le sea recomendado por otros tesistas y sobre todo que también tenga el tiempo necesario para poder revisar tus avances y poder hacerte las sugerencias cuando corresponda, ¿no? No simplemente esperar una revisión de última hora y decir, hay que corregir esto, hay que corregir el otro, y al final pues se acumula todo. Entonces, esa es la idea. Y de ahí decidir pues si se hará pues de manera individual o se hará de repente en equipo. Adicional a ello, adicional a ello, recuerden siempre, ni bien inician sus trabajos de investigación, solicitar pues toda la documentación, todos los reglamentos de elaboración de investigación o de informes, de tesis, de artículos, ¿no? Ya que de ello va a depender el éxito del proyecto, ¿correcto? Ahí está la estructura, ahí está lo que piden, ahí está la cantidad de artículos, etcétera, los formatos, si es APA, si es ISO, si es Vancouver, todo va a estar ahí, todo va a estar ahí. Entonces, es la mejor manera de comenzar un proyecto de investigación. Luego, pues hay que tener en claro, y esta PPT la hemos visto en casi todo el curso, es cuáles son aquellos pasos para un buen análisis de resultados, ¿no? Primero, asegurarse pues de tener el instrumento, bien sea propio o bien sea de otro, y luego pasar respectivamente pues la validez y la confiabilidad con valores aceptables de 0,8 para arriba en el caso de la validez y 0,7 para el caso de la confiabilidad. Luego, hacer la estadística descriptiva, presentando tablas y gráficos según corresponda. Recuerden que la información se debe resumir, no es muy óptimo presentar muchas tablas o de repente tablas y gráficos que al final van a redundar la información. Y finalmente, si es que tu trabajo lo amerita, puedes hacer la estadística inferencial. Ya hemos visto los diferentes pasos, ¿no? Plantear la hipótesis, conocer la regla de decisión, ejecutar si es que amerita o no la prueba de normalidad, ejecutar si amerita o no lo que es la homogeneidad de las varianzas, y finalmente realizar la prueba de hipótesis con todos los estadísticos que nosotros hemos conocido y que de repente en algún momento pueden llegar a conocer otros estadísticos, porque todo lo que conocemos no son los únicos, obviamente. No hay más, no hay más y uno ya puede investigar un poquito más qué estadísticos más pueden utilizar y en qué escenarios. Finalmente, una vez que ya tenemos los resultados, pues ya viene la etapa de discutir esos resultados. Entonces, estos resultados, básicamente, o este capítulo de discusión, básicamente lo que hace es comparar lo que yo tengo, o sea, los resultados que yo he conseguido en mi trabajo, en base a mis objetivos, obviamente, con los antecedentes de mi tesis o de mi trabajo, ¿no? Porque recuerden, ustedes ni bien inician, tienen un capítulo marco teórico en donde colocan de 5 a 15 antecedentes, ¿no? Incluso puede ser más. Y ahí se supone que esos antecedentes son muy similares a nuestro trabajo de investigación, tanto en variables como en tema de población y muestra, ¿no? Incluso a nivel de indicadores o dimensiones que estamos evaluando. Entonces eso va a ser muy importante. Entonces, ¿cuáles serían esos pasos? Básicamente tengo que mencionar qué objetivo estoy cumpliendo, mostrar mis resultados principales y luego ver si ese resultado que yo he conseguido se parece o no se parece pues a mis antecedentes. Se supone que tienen que guardar cierto grado de similitud, porque si no, no debería considerar esa tesis o artículo como antecedente, bueno, porque de repente no va a aportar nada, ni lo voy a discutir. Entonces no tendría sentido colocarlo en tu
en tu marco teórico. ¿Qué más? Adicional, contamos con nosotros con teorías, ¿no? Definiciones, teorías ahí en nuestro marco teórico, bastante información. Entonces, también de ser pertinente, podemos coger algunas definiciones, algunas teorías importantes y contrastarlas, pues ahí en la discusión también, ¿no? Y finalmente, podemos precisar, pues, las fortalezas y las limitaciones del estudio. Ya básicamente indicar qué fue lo bueno y qué fue lo malo, ¿no? Básicamente identificado por nosotros mismos. No, no hay necesidad de que otro te diga, hoy te falta esto, te falta lo otro, ¿no? Cada uno de ustedes ya conoce cómo ha hecho su trabajo, sabe qué cosa no ha hecho, o sabe al menos qué cosa no ha hecho bien, ¿no? Entonces podemos decir, ¿no? ¿Sabe qué? Yo he hecho de repente esta parte yo considero que es deficiente, ¿no? De repente ya en clases hemos visto que una muestra de repente buena es de 250 para arriba, pero yo considero solo una muestra y 50 de repente, ¿no? Entonces yo ya sé cuál ha sido mi limitante, ¿no? De repente yo sí he utilizado una muestra de 500, ¿no? Y lo mínimo era 250 de repente. Entonces yo sé, esa es mi fortaleza, pues, ¿no? Una muestra de 250, ¿no? O 500, está bien, ¿no? Entonces ya sé, eso va a ser muy bueno para mis resultados. Entonces así puedo encontrar infinidad de fortalezas e infinidad de limitaciones. Finalmente, luego de haber terminado esa discusión, esa comparativa, pues concluiré. Las conclusiones también son en base a los objetivos y básicamente acá se menciona, se plantea si es que se logró o no cumplir el objetivo. Entonces, en la mayoría de casos, no siempre lo que se busca pues es qué cosa, cumplir el objetivo, obviamente, ¿no? Puede que en ocasiones no se cumple el objetivo, ¿no? Puede ser, pero va a ser casos de repente muy particulares, muy raros a veces. En la mayoría de casos se suelen cumplir todos los objetivos, ¿ya? Y cuando uno trabaja con dimensiones a veces, puede que sí, una, dos dimensiones por ahí no se cumplan, ¿no? No va a haber ningún problema también. ¿Qué más? Y finalmente tenemos lo que son las recomendaciones, ya que básicamente son propuestas que nos permiten pues mejorar o plantear alguna recomendación acerca de alguna solución, no ver de qué manera podemos nosotros mejorar lo que ya se está haciendo o simplemente ver la forma como podemos solucionar algo que se ha evidenciado ahí, ¿no? Entonces son dos maneras de hacerlo. O se recomienda seguir optimizando o se recomienda pues solucionar algo, ¿no? O incluso se puede recomendar cambiar ciertas estrategias, etcétera, ¿no? Entonces eso hay que revisar bien. Y estas recomendaciones van de la mano obviamente con las conclusiones. Bueno, se concluye algo y en base a lo que se ha concluido ahí, yo puedo recomendar, bueno. Entonces siempre, siempre van de la mano. Entonces, esta es parte teórica. Ya ahora vamos a ver algunos formatos, algunos ejemplos de discusión de resultados. Por ejemplo, acá tengo discusión de resultados opción uno. Vamos a ver si se ve mi pantalla. Uy, no se está viendo. Vamos a ver. Allá, acá está. Pero recién estaba compartiendo esa pantalla. Listo. Entonces, ahora vamos a ver una discusión de resultados. Está discusión de resultados opción uno. Vamos a darle clic. Ahí está. Entonces, para mi discusión de resultados, ya hemos comentado en nuestro trabajo, en tus trabajos tú vas a tener pues tanto objetivo general como objetivos específicos, dependiendo también cómo lo vayas a plantear, ¿no? Hay trabajos en los que solamente se cuenta con objetivo general y queda, ¿no? Hay quienes sí lo desglosan y ahí tienen varios específicos. Mínimo se recomienda pues dos específicos, ¿no? Puedes tener tres, cuatro, cinco, 10 específicos si quieres, no hay ningún problema. Entonces, discusión, ¿cómo comenzamos? Ya, hay muchas maneras de hacerlo. Yo normalmente recomiendo comenzar pues nombrando de repente, o sea, siendo directo o de repente haciendo un preámbulo, ¿no? Hay de dos maneras.
Entonces, vamos a comenzar primero mencionando el objetivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice acá, por ejemplo? En este estudio, o este estudio, buscó la relación entre la calidad de atención y satisfacción del paciente en un hospital de Lima, dice. Entonces, básicamente, este estudio es correlacional. Sencillo, un correlacional que ya hemos visto. También puede ser un explicativo causal en los no experimentales, ¿no? Algo muy similar. Buscó la incidencia entre la calidad y la satisfacción, puede ser, ¿no? Entonces, correlacional. ¿Qué más? Ese fue el general. Entonces, de repente, yo, para comenzar, he determinado mis fortalezas y luego mis debilidades, ¿no? Fortalezas, debilidades. Entonces, en fortalezas, ustedes ya saben, hay que identificar qué de bueno hice. Todos saben qué de bueno han hecho. Por ejemplo, dice, con respecto a las fortalezas de este trabajo, se revisó bastante información, alusiva a las variables para entender su conceptualización. O sea, para entender la variable, se ha revisado un montón de información, me dice bastante, lo suficiente como para entender esa variable. Y adicional también, trabajos previos de repente lo suficiente como para comprender los hallazgos más importantes que se relacionan con nuestra investigación. Entonces, lo que creemos que es suficiente, ¿no? Porque obviamente nunca es suficiente, porque siempre va a haber más información por revisar. Pero lo que creemos o estamos seguros que ya puede ser suficiente para entender estos resultados. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Resultando todas de gran aporte. Todas son, todas me aportan algo. Bien sea una definición, un objetivo, una relación por ahí, una prevalencia, no sé, del nivel bajo, medio, no sé, pero algo me va a aportar. Entonces, eso es lo que yo conozco, ¿no? Esas han sido mis fortalezas. Tener suficiente bibliografía, suficientes referencias, suficiente teoría y suficientes antecedentes. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces hay trabajos en los que no se logra conseguir suficientes antecedentes, o al menos algunos batallan por conseguir antecedentes. Entonces, esto es eh, bastante información teórica, es una ventaja, y bastantes trabajos previos es otra ventaja. ¿Qué más? En referencia al criterio metodológico, ¿qué tenemos referente al criterio metodológico? Que dice, se aprovechó un diseño no experimental de nivel correlacional adecuado para medir el nivel de las variables, así como esclarecer pues su correlación. La muestra contó con un tamaño aceptable. Esa es una de nuestras ventajas, mira. Que la muestra contó con un tamaño aceptable. En este caso, podríamos indicar que es de repente igual o superior a 250, que es una muestra que habíamos recomendado, ¿no? E incluso tú puedes decir que una muestra aceptable, ¿qué cosa es? De repente tú has revisado 50 antecedentes. Toditos utilizan una población, no sé, pues de 100 y una muestra de 50, vamos a decir. Entonces, para tu caso, estás utilizando una población de 250 y una muestra, ponte, de 150. Entonces, podrías incluso inferir que tuyo tu muestra es aceptable. ¿Por qué? Porque es mejor que la que se presentan en otros trabajos, en otros antecedentes, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Que tú estás mejorando, estás evidenciando de repente o estás siendo un poquito más estricto en cuanto al tamaño de la muestra. De repente no estás al nivel óptimo de 250, pero con tener 150, como ya es mayor que los demás, pues es suficiente también. Entonces, esa es una de las ventajas. O de repente tienes 250, o de repente tienes 500 o tienes 1000. Genial. Tamaño aceptable. ¿Qué más? Los instrumentos. ¿Qué dice que tiene? Validez y confiabilidad. Y podríamos decir que eso también de repente puede o no ir, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, todos los trabajos de investigación se supone tienen que tener un instrumento validado y que tenga confiabilidad. Todos deberían tener. Sin embargo,
En la práctica hay casos en los que hay instrumentos que no les hacen la validez y tampoco la confiabilidad. Entonces, aquí lo estamos poniendo como una fortaleza que tiene una validez. Incluso le puedes indicar que ha tenido una validez de contenido, una validez de constructo y una validez de criterio de repente, si es que lo hacemos los tres. O simplemente si le haces dos. Hacerle dos nada más y es más de lo que están haciendo muchos al momento de hacer investigación. Confiabilidad y validez de constructo. Perdón, validez de contenido y validez de constructo. Y a nivel de confiabilidad, ¿no? Si queremos también sacarle de repente una ventaja, de repente para nuestro cuestionario Likert, de repente, ¿no? Que es ordinal Likert. Todos lo hacen con alfa de Cronbach. Sin embargo, la teoría que nos indica que de repente es más óptimo o es mejor que se use pues omega de McDonald. Entonces tú agarras, no sabes qué, mi confiabilidad ya es con omega de McDonald, entonces estás mejorando, es una de tus fortalezas, ¿no? Estás dándole de repente un criterio estadístico mejorado a tu trabajo. Adicional, de repente le haces el TRT, ¿no? Hace que tu instrumento sea más consistente aún todavía, con más técnicas estadísticas. Entonces eso lo puedes mencionar también. Esto me favoreció recolectar buenos datos sin errores. Listo, tenemos ahí. ¿Qué más? Luego yo puedo mencionar mis debilidades y yo debo reconocer cuáles son mis debilidades. ¿Correcto? Debe saber uno reconocer sus debilidades. Por ejemplo, de repente dice, em, como dice acá, si bien es cierto, tú en la parte teórica puedes haber encontrado muchos estudios, puedes haber encontrado mucha teoría, genial, con tus variables, genial, teorías, enfoques científicos, has encontrado bastantes antecedentes, unos 30, 40, 50 antecedentes que hablan de tus dos variables, incluso para tu misma población. Sin embargo, de repente no es para el mismo rubro, ¿no? De repente todos trabajan en un rubro hotelero, tuyo es rubro turístico. Entonces, puede ir por ahí que no, las comparaciones no sean tan exactas al momento de hacer el contraste, ¿no? Pero sí van a ayudar, obviamente, pero no son tan similares, obviamente. Porque cada rubro, ¿no? Se desenvuelve de manera, obviamente, diferente. Entonces, eso podemos indicarle de repente como una limitante. ¿Qué más? Líneas arriba, habíamos indicado como fortalezas que yo había elegido un buen tamaño muestral, ¿no? Había elegido un buen tamaño, no sé, 250, 500, 1000, no sé, pero un buen tamaño muestral. Sin embargo, aquí, ¿qué pasó? Pese a que yo escogí un buen tamaño muestral, yo decidí trabajar con un muestreo no probabilístico. Entonces, ¿qué habíamos indicado nosotros? Es mejor, es preferible que yo trabaje con un muestreo probabilístico, no de preferencia. Siempre va a ser mejor un probabilístico o tener mejores resultados. Eso ya lo sabemos también, lo hemos repetido varias veces. Entonces, de repente ese fue mi error. Bueno, de repente por el apuro, de repente no sé, no me quise complicar o no pude acceder de repente a una muestra aleatoria, lo hice con el no probabilístico. Pero yo reconozco, ¿no? ¿Sabes qué? Estoy reconociendo que no lo hice tan bien, utilicé el no probabilístico y lo pongo ahí, lo identifico. Eso es bueno y ustedes lo van a encontrar de repente en muchos artículos que van a colocar de esta manera. Y explico, ¿no? Y esto no mantiene una muestra representativa de la población, carece de sentido de aleatoriedad, que obviamente es uno de los principios básicos de investigación. Por ende, de repente los resultados pueden perder un poquito de potencia, ¿no? Eso es lo que podemos decir ahí como una de mis debilidades. Si no tienes validez y confiabilidad, pues lo muestras, acá lo mencionas. Otra debilidad que actualmente también por ejemplo, en una asesoría ha tocado este caso, ¿no? Y no sé por qué le pasó eso a la compañera, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? En un inicio, por ejemplo, se planteó el título, ¿no? Se planteó, ya estaba aceptado su tema, pero su- era un variable uno y variable 2 por ejemplo, en la presa Pepito, ¿no? Vamos a poner la empresa Pepito. En la empresa yo tesista, vamos a suponer.
Entonces, ¿qué pasó? Eh, ¿No? La asesora dijo, no, ¿sabes qué? No, ya bueno, están bien las variables, pero en el título no se tiene que mencionar a la empresa, ¿no? Entonces, hay que cambiarlo de repente y lo cambiaron en plural. En vez de ponerle, por ejemplo, ¿no? La variable uno y la variable 2, ¿no? En una empresa de asesoría de tesis, por ejemplo, yo tesista, ¿no? En una empresa, en vez de yo tesista, en una empresa de asesoría de tesis, por ejemplo. ¿Qué le pusieron? En las empresas de asesoría de tesis, por ejemplo. Así lo pusieron, ¿no? Entonces, y así le hicieron el cambio, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que la encuesta solamente iba a estar orientada a una empresa, bueno, pero en el título mencionas en empresas de asesorías de tesis. En varias empresas se asume, ¿no? Entonces, y cuando ya lo quiso cambiar, pues no le aceptaron, porque obviamente ya estaba con resolución, pues su título, ¿no? Ya estaba aceptado así, ¿no? Entonces, solución, pues simplemente que tiene una limitante, pues, ¿no? ¿Sabes qué? No he podido acceder, pues, a todas las empresas, simplemente la encuesta se ha realizado a una sola empresa, bueno, y con eso se está generalizando, pero obviamente esa es una debilidad, porque obviamente estás incumpliendo ya lo que básicamente dice tu título, bueno, básicamente. Sin embargo, eso se puede reconocer ahí, ¿no? ¿Qué más? Resumen de fortalezas y debilidades. Bueno, puedes hacer un resumen de lo que has mencionado por acá, fortalezas y debilidades, puedes hacer un resumen, ¿no? Chiquitito, si es que quieres, si no, no, esto puede o no puede ir, depende de cada uno. Finalmente, los resultados de esta investigación fueron recabados siguiendo un buen control y garantizando la veracidad de los datos, ¿no? Bueno, que la veracidad de los datos ni se debería mencionar porque se supone. Listo. Y terminamos ahí con mis fortalezas y mis debilidades. Y ojo que esta parte de acá, yo lo he puesto al inicio, pero fácilmente puede ir al final también. Más se suele colocar a veces al final. Yo lo puse acá arriba, pero ustedes siéntense libres de repente de colocarlo al final. Luego de ello, ya viene lo que hemos comentado también en la PPT, y lo que ya muchos conocen, ¿no? Que es comparar, pues, lo que me ha salido a mí con lo que le ha salido a otros. Y básicamente es hacer una comparativa. Básicamente es hacer un resumen, ¿no? De mis resultados, de mis antecedentes, y por ahí también darle ya una interpretación, interpretar de repente. Entonces, aquí hay que mencionar al objetivo, está, en cuanto al objetivo general, está. Y acá pues, por ejemplo, este es un correlacional, y podemos mencionar resultados descriptivos, y podemos mencionar resultados de la correlación, bueno, prueba inferencial, ambos. Ya, sin embargo, el objetivo general puede ser, no, relación entre uno y otro. Pero para yo saber la relación necesitaría de todas maneras conocer cómo se comporta cada variable, ¿no? ¿Qué nivel tiene cada variable? Sería lo correcto. Sin embargo, tú puedes quitar si quieres, ¿no? Si quieres puedes quitar esta parte, no hay ningún problema, la descriptiva, no va a haber problemas, pero en algunos casos puede ser necesario colocarla. Entonces, en cuanto al objetivo general, los resultados descriptivos evidenciaron un nivel bajo en la calidad de atención, 90% me dice, y satisfacción, 96% me dice. En ambos casos se asume bajo, ¿no? Está nivel bajo de calidad de atención y nivel bajo de satisfacción. Entonces, ahí nomás de entradita, ya se asume que como hay una baja calidad en la atención, pues de todas maneras se va a ver reflejado en una baja satisfacción. De entradita se puede ver eso. ¿Qué más? Adicional, los resultados de la relación fue muy fuerte, con un RO 0.96, casi perfecta, y un valor P significativo. Es decir, que hay una tendencia lineal positiva
entre ambas variables. ¿Qué ponemos? Mientras menor sea la calidad en cuanto a la atención, menor será la satisfacción que los pacientes sienten. Esto es lo que me ha salido. Esta es mi correlación positiva. Pero basándonos obviamente en estos resultados, es por ello que la conclusión, o al menos la interpretación, va de forma de menos menos, ¿no? ¿Qué más? Y acá, por ejemplo, explico, ¿no? Esto se debe a la que las enfermeras atienden mal y esto repercute en que el paciente perciba un maltrato y por ende no está nada contento. Entonces, obviamente, esto uno lo puede hacer más técnico. Cada uno domina su campo, por algo elegido sus variables. Entonces uno lo puede hacer de repente más extenso, 3, 4, 5 líneas de una interpretación, una super interpretación ahí, bien concisa. Y todo eso sería lo tuyo, bueno, simplemente es lo tuyo. Luego ya viene la comparativa con otros. Si eso me pasó a mí, ¿qué le pasó a otros? ¿Habrá resultados similares? ¿No habrá resultados similares? Entonces le pongo, estos resultados tienen similitud, guardan similitud con los estudios de Marisabel 2021, quien encontró una asociación de forma directa entre dichas variables, con un valor ρ de 0,86 y un valor p de 0,000. Esto se ve reflejado en la baja atención que dan los enfermeros, lo que conlleva a pacientes tristes, por ejemplo. Está bien. No solo basta, o al menos no solo bastaría con decirle, ¿sabes qué? En mío salió relación ρ tanto y p tanto, y en el otro salió relación no ρ tanto y p tanto, y ahí queda, no sería lo correcto. Hay trabajos que lo ponen así, pero no sería lo correcto. Siempre buscar la interpretación. ¿Qué más? En paralelo, Ticona también halló que la calidad en cuanto a la atención se encuentra asociada de modo significativo con el grado de satisfacción con un valor ρ y p de tanto. Ahí está. Por ejemplo, acá él, por ejemplo, en su conclusión, no tenía nada, ni una interpretación. En cambio, el anterior sí se dan cuenta, sí, ¿no? Sin embargo, acá uno puede de repente inferir sus resultados de él, ¿no? De Ticona. Pero para poder inferir, uno tiene que leer sus resultados, ¿no? Tienes que leerte su tesis, su introducción, su resumen. Tienes que leerte su capítulo de resultados, leer su discusión, leer su conclusión. Todo. Lees todo y tú puedes acá con tus propias palabras, puedes hacer un propio resumen acá, ¿no? Una interpretación, digamos acá, de lo que le ha pasado a él, no de lo que tú te inventes o lo que tú creas que es, lo que has leído de él, obviamente. Y finalmente, lo que podemos hacer también es agregar ya una interpretación también. ¿Sabes qué? Los resultados que se muestran en líneas anteriores demuestran, bueno, todos demuestran que tener una mala atención hace que los pacientes no se sientan contentos. Y por ende, están siempre insatisfechos, por ejemplo. Lo que desencadena, ¿qué cosa? De repente reclamos, quejas, no sé, un montón de cosas que puede desencadenar. Entonces yo le voy interpretando, bueno, de todo lo que has leído, todo lo que has investigado, consolidas un solo resumen. Y listo. De esta manera es como debemos hacer nuestras discusiones. Ya, coméntenme si así lo hacen, ¿no? O así lo hacían, así le han pedido de repente. ¿Quién estaba haciendo su discusión? Creo que estaba haciendo, si no me equivoco, Frank, creo. Frank estaba haciendo su discusión. De repente ya lo tienes listo, Frank. También nos puedes mostrar. Y hasta aquí solamente he comparado con antecedentes. Nada más, ¿no? Solo antecedentes. Y yo les había dicho que también podemos meterle pues lo que es la teoría, ¿no? Pues ustedes cuando van formando su marco teórico, van colocando definiciones, ¿no? De variables. En algunos casos se pone objetivos de la variable, importancia de la variable, ventajas de la variable.
En otros casos se pone lo que son los enfoques científicos, ¿no? Las teorías que respaldan esa variable, por ejemplo, la teoría tal, la teoría tal. Y todo ello va a tener información. Algunos de ellos afirmarán algo, dirán, ¿sabes qué? La satisfacción es cuando el cliente está contento, o ¿sabes qué? Cuando no hay satisfacción, pues los clientes siempre están tristes, descontentos, desmotivados. ¿No? ¿Sabes qué? O una teoría por ahí te dirá, ¿sabes qué? Eh, Cuando el personal, ¿no? De cualquier empresa o el personal de enfermería, ¿no? Atiende de mala gana, ¿no? Esto hace que los pacientes, no sé, pues no estén motivados a recuperarse, se enferman, no sé, se enferman de otras dolencias, no sé. Puede ser, alguna teoría por ahí puede indicar, ¿no? O una definición que has encontrado por ahí. Algún estudio también que puedes haber encontrado por ahí, o algún estudio de repente descriptivo que hayas encontrado por ahí como antecedente, también puede ser. Entonces, todo ello tú lo puedes comentar en tu discusión, siempre y cuando guarde relación con lo que estás investigando, obviamente. Entonces, estos resultados tienen fuerte relación con el marco teórico, yo lo especifico por acá, aunque a veces no sería necesario de repente decirle, ¿no? De frente nada más. Con Martín, por ejemplo, que sostuvo que cuando la atención del personal es eficiente, y se ejecutan tareas en tiempo oportuno, se logra una satisfacción completa del paciente. ¿Esto quién lo dice? Martín, bueno, ahí está. Complementa lo que hemos dicho arriba. ¿Por qué complementa? Porque acá me dice que al tener una mala atención no están contentos, no están satisfechos. Acá que me dice que si la atención es eficiente, se logra una satisfacción completa del paciente. Y si lo quieres poner al revés, lo pones, bueno, sostuvo de repente que cuando la atención del personal no es eficiente y no se ejecutan las tareas en tiempo, no se logra una satisfacción completa. Le pongo en negativo, pues, ¿no? Al final es lo mismo, ¿no? ¿Qué más? También Lozano sostuvo que si el personal demuestra despreocupación por su paciente, este percibe una mala atención y por ende su satisfacción se ve comprometida a niveles bajos, tanto así que se registran demasiadas quejas. Ahí está, mira. Esto lo dice otro autor, pues, ¿no? Esto lo dice Lozano. Yo no me lo estoy inventando, eso lo ha dicho él. Y se supone que eso está en mi teoría, ¿no? Todo ahí. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente lo voy hilando nada más. Vamos hilando, 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 para que todo guarde relación. Y aquí básicamente tenemos, bueno, el objetivo general será pues una hoja, ¿no? Bueno, casi una hoja. De repente por ahí tenías dos, tres antecedentes más, un poquito más de teoría y le completas una hoja. Y hay casos en los que le puedes completar más. Si quieres más, más, de repente un poco más específico, acá al momento de hacer tus interpretaciones. Listo, hasta ahí dudas, dudas con respecto a la discusión. ¿Estamos claros? Bien, entonces hasta ahí estamos claros. Entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo de discusión de resultados. Acá está. Entonces acá, muy similar. El objetivo general de este estudio fue determinar la relación entre calidad y servicio y la satisfacción de los clientes. Para alcanzarlo se sometió a la prueba de hipótesis, para ello se aprovechó el estadístico Spearman, el cual venció un puntaje tal, tal, tal. Resultado de mi objetivo general. ¿Qué más? Y acá mira, dice, por esta singularidad, la hipótesis nula se rechazó y la hipótesis alternativa se tomó como verdadera. Entonces, acá si bien es cierto, mira, yo le mencioné el objetivo, pero para cumplir ese objetivo, tuve que hacer una prueba de hipótesis. Y le mencioné acá la prueba de hipótesis que hice, cómo rechacé la hipótesis, aunque a veces puede ser innecesaria esta parte, ¿no? Pero le he mencionado, hay muchos casos en que se puede mencionar así, aunque puede resultar un poco redundante a veces. Pero ahí está esa manera de hacerlo. ¿Qué más? Afirmando la asociación positiva moderada entre la calidad de servicio y la satisfacción de los clientes. Se percibe que a mayor calidad de servicio, mayor satisfacción de los clientes, esto se debe a la excelente gestión de calidad
Así lo evidencia el 84,6% de los clientes con una percepción alta. Esto a su vez se ve reflejado en un contento por parte del cliente, así lo demuestra el 69,9% de los clientes con una valoración alta. Y acá viene mi interpretación, mira. Estos resultados garantizan el éxito de la empresa, pues permitió elevar las expectativas de los clientes, siendo bastante recomendados entre familiares y amistades. ¿Esto qué cosa es? Estadística descriptiva, nada más. Y lo hice un poco extenso, ¿no? Anteriormente lo hice en una línea, acá lo hice un poco más extenso. Su interpretación, ¿qué más? Entonces, como esta es mi interpretación, yo lo puedo seguir hilando, bueno. ¿Con quién? Mira, este de acá es una teoría. Es cierto que un buen manejo de la satisfacción del cliente provoca palabras de mejora de la rentabilidad y de las ganancias. ¿Por qué digo eso? Porque obviamente al ser muy recomendado entre familias, ¿qué va a pasar? Se van a venir a atender pues ahí, ¿no? Entonces, le complemento la información. ¿Qué más? Este resultado también pues concuerda con Taulombo, quienes establecieron una correlación significativa entre la calidad y satisfacción. Además, indicaron que los niveles más bajos de una empresa es la tangibilidad, la confiabilidad y la empatía, por lo que se debe implementar estrategias de calidad. En el mismo sentido, Aramayo enfatizó que se debe incentivar las ventas mejorando el servicio, diferenciándose de la competencia y promoviendo clientes fieles. Por su parte, este autor agregan que al tener niveles altos de calidad en el servicio, esto conlleva tener superioridad competitiva, ayudando a retener y atraer nuevos clientes. Ahí está. Entonces, si nos damos cuenta, estos resultados hasta aquí, o hasta al menos hasta la primera parte de acá, determiné que había relación, luego le especificó un poquito la estadística descriptiva, y de ahí básicamente fue ya más interpretativo. Y todas las teorías y antecedentes que he colocado también fueron por ese camino. ¿Qué cosa? Más interpretación. Entonces, esta es otra manera de ser. Correcto, pura interpretación. No va a números. ¿Por qué? Bueno, también se puede hacer así. ¿Por qué les digo? Porque en la práctica muchos asesores también te lo van a pedir de esta manera. Yo también me acuerdo una vez que estuve asesorando y lo hice la asesoría de la manera, por ejemplo, diferente, ¿no? Lo que siempre decimos, el primer caso que vimos con el p-valor, ¿no? Colocamos así, más su interpretación. Pero ¿qué pasaba? ¿No? El revisor en ese caso dijo, ¿sabes qué? Mira, está bien, pero, bueno, está más o menos bien, no, no que bien, está más o menos. ¿Por qué? Porque yo no quiero que tú me presentes estos numeritos. ¿Cuáles numeritos? O sea, los porcentajes. ¿Por qué? Porque esos porcentajes ya están en el capítulo de resultados. No quiero ver eso. No quiero ver tampoco el p-valor. No quiero ver tampoco el Rho de Spearman, el Rho de Pierce, el R de Pearson, la tau v de Kendall. No lo quiero ver ahí. ¿Por qué? Porque esos resultados tú ya los has puesto en tu capítulo de resultados, que has hecho unas 10 hojas de resultados. Muy bien. Pero acá es tu discusión. No le pongas ningún numerito, ponle solamente interpretativo. Por eso que les estoy mostrando este ejemplo de acá, que es otra forma de hacerlo. ¿Correcto? Tenemos la primera y tenemos esta segunda. ¿Qué más? Opción 3, a ver, discusión 3. Creo que esta es muy similar a las dos anteriores. Vamos a ver. Entonces, acá, lo que hice, bueno, lo que se hizo acá es, ¿qué cosa? Hacer un preámbulo, ¿no? Básicamente, lo que les dije. A algunos asesores, por ejemplo, no les gusta esto. Entonces, ¿qué haces tú? Simplemente lo quitas, pues no, no hay ningún problema. Entonces, uno tiene que analizar qué puede o no puede ir. Entonces, ¿qué dice? Este estudio se estructuró de tal forma que permitió describir y correlacionar las variables, gobierno digital y satisfacción, identificando en primer lugar la situación real de las variables en base a las percepciones de los usuarios y en base a ello establecer la relación entre las variables y dimensiones. Nada más, directo, qué es lo que hice, qué es lo que se va a hacer, nada más, un resumen.
¿Qué más? Y acá viene la otra forma. Mira, ¿se recuerda en la clase pasada que me hizo la pregunta, si no me equivoco, no, el compañero Frank me hizo la pregunta, ¿cómo debía hacerse? ¿O por objetivo o por hipótesis? Yo les comentaba que lo recomendable, lo correcto es hacerlo por objetivos. ¿Correcto? Eso sería eso es lo correcto. Sin embargo, también en la práctica, ya ha sucedido muchas veces cuando doy las asesorías, me comentan, ¿no? Ismael, yo lo he hecho con los objetivos, así como me has dicho, ¿no? Pero mi asesor me ha dicho, no, que no debo mencionar el objetivo, tengo que ponerle hipótesis, me dice. Entonces, ¿qué le digo yo? No, no nos hagamos problemas, porque es sencillo, no hay que hacerse problemas. Ya no le pongas objetivo, ponle hipótesis nada más, le pones la hipótesis y el resto va a ser igualito. No nos hacemos problemas, el resto es igualito nada más. Simplemente un cambio. Pero si vamos a lo correcto, pues por objetivo, ¿no? Ya si lo quieres hacer por hipótesis, ponle, ¿no? No hay, bueno, por mi parte diría que no, pero si el asesor te lo solicita, hay que ponerlo, no nos hagamos líos. ¿Qué más? Y acá hacemos lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? ¿Qué cosa ha pasado? ¿No? ¿Cuáles son sus resultados ahí, por ejemplo? Luego, ¿qué más dice Ojeda, por ejemplo? Acá está su resultado de Ojeda, por ejemplo. ¿Qué más? Concluyendo que cuando el gobierno digital tiene niveles altos, igualito, toda su interpretación. Y acá también hay algo interesante, que obviamente no todos los antecedentes que tú coloques, obviamente ahí en tu tesis, van a coincidir, pues, ¿no? En algunos casos, mira, como en este caso de repente. Hay investigaciones en las que dicen si hay relación de las variables, si hay, y todos se ponen a buscar antecedentes donde si hay relación. Pero puede haber casos en los que no haya relación. Entonces, como en este caso, por ejemplo, en el estudio de Silva, no hubo relación. Y ahí pone, no hubo relación. Lo malo, por ejemplo, de Silva es que no explicó a qué se debió que no había esa relación. Por ejemplo, una deficiencia del trabajo de Silva, ¿no? Porque incluso para sustentar, te van a decir, entonces, ¿a qué se debe que tú no has encontrado relación pues, en tus variables? Porque ustedes saben, la mayoría que usa correlacional, los asesores, incluso es como una imposición, digamos, ¿no? Tiene que salir esta relación. Todos asustados, ¿no? Por ejemplo, Ismael, mi asesor me ha dicho que a todos los compañeros nos ha dicho que tiene que salirnos relación, porque si no está mal el trabajo, ¿no? Así nos ha dicho el asesor, ¿no? Entonces, ¿no? Asustados, por ejemplo, si, ¿qué pasa si no me sale en relación? ¿Qué hago, no? Entonces, y no necesariamente, ¿no? Pero habría que evaluar por qué no se ha dado la relación, ¿no? ¿Por qué digo evaluar? Porque se supone que tú has revisado antecedentes y has tenido 10, 20, 30 antecedentes en donde en todos los escenarios hay relación, pues, incluso relación alta. Entonces a ti puede que te dé una relación baja, entonces hay que explicar por qué ha sido baja. Como en este caso, a Silva le ha dado que no hay relación, ¿no? Simplemente no hay, no encuentra, pero él no ha explicado. Pero tú puedes leer su tesis y también puedes interpretarlo, ¿no? Ya habíamos dicho. Pero posiblemente se deba a un tamaño muestral pequeño de repente, ¿no? Normalmente sucede cuando hay poca muestra, es casi difícil encontrar una relación. En cambio, en la mayoría de casos que son estudios, eh, por ejemplo, grandes o muestras grandes, sí hay relación. Y otra de repente error que pudo haber cometido Silva, como lo han hecho muchos compañeros a los que yo he asesorado, ¿no? En la parte estadística, por ejemplo, es hacer su levantamiento de datos en documentos o de repente en días separados para variable o en Google Forms diferentes. Ese es un error, ¿no? Ustedes ya saben. La misma persona, la misma persona tiene que responder todas las preguntas de las dos variables, una misma. En la misma fila tiene que ir la respuesta de una persona y así sucesivamente. Eso también todos lo tenemos claro. Pero hay algunos compañeros que a veces no dominan eso y hacen dos formularios diferentes, como me tocó último asesorar un capítulo de resultados, ¿no? Entonces, ¿qué pasó?
No le salía relación, pero no le salía relación porque lo había hecho en Google Form diferentes. Y como yo me di cuenta, ¿no? Porque tú tienes que darte cuenta también, ¿no? Cómo ha hecho su levantamiento, porque no me dijo cómo había levantado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué dijo? A ver, te paso mis datos para que lo mires. Entonces, me pasó sus datos, pero me lo pasó en dos Excel diferentes. Entonces yo dije, acá hay un problema, bueno. Y le pregunté, a ver, ¿cómo has levantado tus datos? ¿Lo has hecho en dos Google Forms diferentes o lo has hecho todo junto? No, en dos Google Forms diferentes. Ah, ya pues, está mal. Y esto cuando se le pasa al SPS no va a haber relación. O al menos hay una alta probabilidad de que no haya relación. Porque incluso está mal hecho, pues, ¿no? Entonces, si uno sustenta en tesis y te dicen, ¿cómo has levantado tus datos? Ah, no, sí, mire, profesor, yo he levantado mis datos, no, en un Google Form para la primera variable, o un Google Form para la segunda variable. Ahí nomás, ya creo que eso es motivo de, bueno, no sé si sea para desaprobar, pero ya, bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque los resultados no están bien, pues, ¿no? Ya eso ya sí es en sustentación, pero se supone que eso se debe identificar antes, pues, ¿no? Porque han sido Google Form diferentes, ¿no? Entonces, vas a sustentación, le dices eso, sí, pues eso está mal, pues, ¿no? Eso sí está mal. Entonces, desde ahí ya invalida resultados, invalida discusión, invalida conclusión, invalida recomendaciones. Nada es cierto. Entonces, bastante cuidado con esta parte de acá, como recogen datos también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más seguimos a ver con, con la discusión? Entonces, acá también nosotros podemos, arriba ya mencionamos la correlación. Tú si quieres puedes complementar con tu estadística descriptiva. Nada te lo impide, porque incluso tus antecedentes pueden tener también resultados descriptivos. Entonces hay que aprovechar pues esos resultados y mencionar los tuyos, pues, ¿no? ¿Sabes qué? Mi correlación es ahí en este caso. ¿Qué pasó con la variable de gobierno digital? ¿Qué pasó? ¿Qué predomina? ¿Qué predomina para la otra variable? ¿Qué más? En ese sentido, las mejoras deben examinarse con los servicios digitales, me dice por acá. Y esto de acá ya es una interpretación, mira, que tú le haces, ¿no? En base a lo que hace bien, saben tu estadística descriptiva por acá, ¿no? En base a esto, entonces una interpretación ahí. ¿Qué más? Se complementa con la postura de Valencia, quien ratificó que el gobierno digital es una herramienta vital en los gobiernos para incrementar la cooperación, eficiencia, eficacia y distribución de recursos. Asimismo, posibilitar a los usuarios una interacción más activa. Y listo, tenemos otro modelo de discusión. Cualquiera de ellos va a ser válido, ¿no? Aunque lo de hipótesis, ya saben ustedes mi apreciación. Listo, discusión, consultas, ya está. Entonces estamos claros, asumo que estamos claros. Entonces, una vez terminado la discusión, la cantidad de hojas por discusión, ¿dónde lo van a encontrar? En su reglamento de la universidad. Hay universidades que te dicen, incluso para pregrado, 4 hojas. Para maestría, 6 hojas. Para doctorado, 10 hojas. ¿Correcto? Te van a poner ahí los mínimos. Si quieres poner más, pones más, ¿no? Pero no puedes poner pues una discusión de una hoja, ¿no? ¿Por qué? Porque el propio reglamento ya te dijo, mira, son 4 hojas como mínimo, ¿no? Si eres maestría, no le vas a poner 3 hojas. Tu reglamento te dice 6. Entonces eso es motivo de que te rechacen el documento, ¿no? Nada más, incluso no te aprueban para ir a sustentación, obviamente. Entonces, todos esos pequeños detalles hay que verificar. ¿Qué más? Luego viene de la discusión ya las conclusiones, bueno, porque básicamente aquí ya tú ya descubriste qué está pasando con tus variables, incluso ya ahondaste más, discutiste más, conversaron ahí los antecedentes con tus teorías, todo, y llegaste pues a saber qué pasa con tus variables, qué te pasa a ti, qué le pasa a otros, y si es comparable o no con la teoría. Incluso ya sabes tus fortalezas y tus debilidades, bueno. Entonces la conclusión es, ¿a quiénes se relacionan? Pues se relacionan
se relacionan con mis objetivos, ¿no? Entonces, por cada objetivo que tengas, va a haber una conclusión. Por cada objetivo, una conclusión. Si tienes 5 objetivos, 5 conclusiones. Tienes 10 objetivos, 10 conclusiones, pues. Entonces, y la conclusión pues es sencilla nada más, ¿no? Si es un correlacional concreto, ¿qué determinaste? Tu objetivo era determinar la relación. ¿Encontraste o no encontraste relación? De frente. ¿Sabes qué? Se evidenció la relación entre ambas variables. Incluso yo le puse por la significancia, alcanzó un puntaje D, ¿no? ¿Por qué le puse así? Por ejemplo, para el tema del turreting, por ejemplo, se pone así, ¿no? Porque esto de acá, ya, bueno, es relleno, podríamos decir, ¿no? Porque el p-valor fácilmente puede ir acá entre paréntesis, nada más, chiquito. Pero para que no jale turreting, porque las conclusiones, si ustedes se han dado cuenta, a la mayoría le jala similitud. Entonces hay que ver la manera de cómo evitar eso, bueno. Y un coeficiente tal, tal, tal. Ahí está. Evidenciando una asociación moderada, entonces acá ya va qué cosa, la interpretación. Algunos lo dejan acá, ahí no. Se evidenció relación entre el valor 1 y 2 con el p-valor y el rho tal. Ahí lo dejan. Entonces tú cuando quieres coger su conclusión para tu discusión, por ejemplo, no puedes, pues. O sea, no puedes ir más allá con una interpretación más clara. A eso es lo que voy. Porque de poder colocarlo ahí en tu antecedente lo vas a poder poner. Pones esto y ya está, no hay ningún problema. Pero esto no te ayuda a interpretar más, bueno. Entonces, ¿qué sería necesario? Haz un resumen de lo que tú conseguiste, de lo que tú interpretaste. Entonces, esto se debe a que niveles bajos de gobierno digital y satisfacción, esto se debe a niveles bajos de gobierno digital y satisfacción. Por lo tanto, los esfuerzos de la empresa no fueron suficientes para un buen desempeño de sus actividades. Esto es lo que yo he concluido al final de haber revisado mi estadística descriptiva y haber revisado mi estadística inferencial. Sí hubo una relación, fue significativa, pero ambos niveles fueron bajos, ¿no? Por eso que digo que hubo niveles bajos. Y por ende, ambas variables fueron deficientes. Y eso es mi conclusión acá. Segunda, lo mismo. Básicamente repito, y acá sí lo que falta es la interpretación, obviamente, para cada conclusión, ¿no? Sin embargo, también ustedes me dirán, no, pero mi asesor solamente me ha dicho que le ponga acá la primera parte. No nos hagamos problemas. Déjale solo la primera parte, ¿no? O si quieres defender que vaya con todo esto, defiéndelo, pues, ¿no? Defiendes, explicas por qué va así. Hay que decir, ¿sabe qué? Mi conclusión es esto, pero yo quiero explicar un poquito más lo que ha sucedido con mis variables y lo que he obtenido. Ya está. Si igual no te aceptan, no se hace problemas. Queda como está nada más. Conclusiones. Este es otro ejemplo. Otro ejemplo. Ya entonces, igualito, ¿no? Simplemente colocando el p-valor. Nada más. O sea, quitando ya la interpretación que hemos puesto arriba, ¿no? Nada más. Listo. Esa es la conclusión. Funciona lo mismo para estudios descriptivos, correlacionales, los causales, también para los experimentales, ¿no? Funciona de la misma manera. ¿Qué más? Recomendaciones. Ahí está. Y las recomendaciones ya siempre van pues en función, obviamente, de las conclusiones. ¿No? Tiene que ir alineado ello. Ya entonces, eh, y siempre tiene que ir dirigido a alguien, ¿no? Muchos suelen colocarnos, se recomienda a la empresa, por ejemplo, ¿no? Como también está un ejemplo acá, ¿no? Se sugiere a la empresa y pero eso, por ejemplo, no es óptimo, digamos, no sería lo adecuado. Lo adecuado siempre es colocar o recomendar a quién o a quiénes. Eso es lo recomendable. A quién yo recomiendo o a quiénes. Como por ejemplo acá.
¿A quién recomiendo? Al representante de la empresa, al gerente, al CEO, ¿no? Al administrador, al contador, a alguien tengo que recomendarle, ¿no? Si de repente mi tesis trata sobre estados financieros, pues a quién recomendaré de repente al contador, no depende de los resultados que salgan, ¿no? Si de repente son aspectos administrativos, al administrador, de repente, ¿no? ¿No? Si son otros temas, pues de repente estoy en el área evaluando el área de sistemas, por ahí, pues de repente al gerente de sistemas, ¿no? Directo ahí, ¿no? O he encontrado un problema de repente, ¿no? Y en el equipo de desarrollo, de repente una empresa, al tema, a los técnicos, a los desarrolladores, a los programadores, al tema del soporte, ¿no? Pero siempre va a algunos personales dentro de la empresa. Pero por lo general se suele colocar sobre todo las cabezas, ¿no? Siempre a los gerentes, a los dueños. Entonces hay que recomendar cosas concretas, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá, por ejemplo? El representante de la empresa, planear y ejecutar estrategias para ganar posicionamiento en otros nichos de mercado distinto al que ya cuentáis. Estas acciones se deberán plasmar en un plan estratégico de marketing. Asimismo, una vez en marcha el proyecto aprobado, se deberá realizar monitoreo constante y examinar los resultados que se obtengan. Entonces, igual, cosa que uno recomiende, tienes que explicarle cómo debe ser, o al menos lineamientos generales de cómo debe ser. No debe ir suelto, ¿no? Se recomienda de repente aplicar estrategias de marketing, ya está, ¿no? Entonces siempre hay que decirle dónde colocarlo, cómo hacerlo, qué se debe hacer después. Como acá más o menos, ¿no? Que le decimos, puede ser 6 7 líneas, de repente algo más específico. Bueno, acá se sugiere a la empresa, ya saben ya que debe ir de preferencia a una persona, a alguien, una persona, un grupo de personas. Continúa brindando el servicio de asesoría con la experiencia profesional que tienen en el área de transporte internacional, el cual es la columna vertebral de las operaciones de la distribución física internacional, para que con la información que el exportador o importador reciba, cuente con el conocimiento necesario y oportuno para poder elegir, bueno, este poder no debería ir simplemente para elegir el Incoterm que resulte más conveniente acorde a sus requerimientos. Se sugiere, y esto siempre se suele colocar a veces, ¿no? Esto ya es como una cuarta, por ejemplo. Siempre hemos dicho una recomendación por conclusión. Y al final siempre se suele recomendar, esto ya es general, opcional, lo que tú sugieras de repente a futuros investigadores. Pero eso es final, no es alineado a tus objetivos. Una cosa son tus objetivos, otra cosa es esto general. Se sugiere a futuros investigadores ampliar el conocimiento de estas variables, pero en un nivel correlacional explicativo o experimental. De repente, ¿por qué dices ello? Porque de repente hay muchos estudios correlacionales y hay menos experimentales, o no hay experimentales de repente. Entonces, casi todos concluyen que hay relación, que esto, que lo otro, bueno, entonces, pero nadie pone en marcha algo, ¿no? A algunos les saldrá valores bajos, otros valores medios, otros altos, pero nadie se atreve a hacer un experimental, pues. Y ustedes ya saben que los experimentales demandan más tiempo, obviamente, ¿no? Pero la recomendación es hacer, pues, unos estudios experimentales. Ya que le mencionamos, ¿no? Debido a que existe mucho trabajo de correlación, que sí lograron obtener una buena correlación. Entonces, está pendiente poner en práctica lo aprendido. Bueno, entonces, todo lo que la teoría me va a reflejar, hay que comprobarlo de repente científicamente con un experimento de repente, ¿no? Entonces, esas son mis recomendaciones. Listo, estimados. ¿Consultas?